Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos È días. una grande scuola di preghiera. Molti di noi hanno La Iglesia es una gran escuela de oración. orazioni, Muchos de nosotros stando sulle han ginocchia aprendido del a genitorio, silabear las primeras oraciones estando sobre las rodillas de los padres o de los il abuelos. ricordo della mamma e del papà che ci insegnavano Quizás a custodiamos el recitare le recuerdo de la madre y prima del di padre andare que a nos dormire. enseñaban a recitar las oraciones antes de ir a dormir. Esos momentos de recogimiento son a menudo aquellos en los que los padres escuchaban de los hijos alguna confidencia íntima y pueden dar un consejo inspirado en el Evangelio. Después, en el camino del crecimiento, se hacen otros encuentros con otros testigos y maestros de oración. Hace bien recordarlos. La vida de una parroquia y de toda comunidad cristiana está marcada por los tiempos de la liturgia y de la oración comunitaria. Ese don que en la infancia hemos recibido con sencillez, nos damos cuenta de que es un patrimonio grande, un patrimonio muy rico, y que la experiencia de la oración merece ser profundizada cada vez más. El hábito de la fe no es inmediato, se desarrolla con nosotros. No es rígido, crece. También crece también a través de momentos de crisis y resurrecciones. De hecho, no se puede crecer sin momentos de crisis, porque la crisis te hace crecer. Es un modo necesario para crecer, entrar en crisis. Y la respiración de la fe es la oración. Crecemos en la fe tanto como aprendemos a orar. Después de ciertos pasajes de la vida nos damos cuenta de que sin la fe no hubiéramos podido lograrlo y que la oración ha sido nuestra fuerza. No solo la oración personal, sino también la de los hermanos y las hermanas y de la comunidad que nos ha acompañado y sostenido, de la gente que nos conoce y de la gente a quien pedimos de rezar por nosotros. También por esto en la Iglesia florecen continuamente comunidades y grupos dedicados a la oración. Algún cristiano siente incluso la llamada a hacer de la oración la acción principal de sus jornadas. En la Iglesia hay monasterios, conventos, ermitas, donde viven personas consagradas a Dios y que a menudo se convierten en centros de irradiación espiritual. Son centros de comunidad de oración que irradian espiritualidad. Son pequeños oasis en los que se comparte una oración intensa y se construye día a día la comunión fraterna. Son células vitales, no solo para el tejido eclesial, sino para la sociedad misma. Pensemos, por ejemplo, en el rol que tuvo el monacato para el nacimiento y el crecimiento de la civilización europea, y también en otras culturas. Rezar y trabajar en comunidad lleva adelante el mundo. Es un motor. Todo en la Iglesia nace en la oración y todo crece gracias a la oración. Cuando el enemigo, el maligno, quiere combatir la Iglesia, lo hace primero tratando de secar sus fuentes, impidiéndoles rezar. Por ejemplo, lo vemos en ciertos grupos que se ponen de acuerdo para llevar adelante cambiamientos en la vida de la Iglesia, y todas las organizaciones, todos los medios de comunicación que informan, pero la oración no se ve, no se reza. Tenemos que cambiar esto, tenemos que tomar esta decisión, que es un poco fuerte. Pero es interesante la propuesta, es interesante. ¿Solo con discusión?
solo con los medios de comunicación, pero ¿dónde está la oración? La oración es la que abre la puerta al Espíritu Santo, que es el que inspira hacia adelante. El cambiamiento en la Iglesia sin oración no es un cambiamiento, no es un cambio. No es cambio de iglesia, es cambio de grupo. Y cuando el maligno, el enemigo, como he dicho, quiere combatir la iglesia, lo hace primero tratando de secar sus fuentes, impidiéndoles rezar. Si cesa la oración por un momento, parece que todo puede ir adelante, como siempre. Pero poco después, la Iglesia se da cuenta de haberse convertido en un envoltorio vacío, de haber perdido el eje de apoyo, de no poseer más la fuente del calor y del amor. Las mujeres y los hombres santos no tienen una vida más fácil que los demás. Es más, ellos también tienen sus problemas que afrontar y además a menudo son objeto de oposiciones. Pero su mayor fuerza es la oración, que sacan siempre del pozo inagotable de la Iglesia, de la Madre Iglesia. Con la oración alimentan la llama de su fe, como se hacía con el aceite de las lámparas. Y así van adelante, caminando en la fe y en la esperanza. Los santos, que a menudo a los ojos del mundo cuentan poco, en realidad son los que los sostienen, no con las armas del dinero y del poder, de los medios de comunicación, sino con las armas de la oración. En el Evangelio de Lucas, Jesús plantea una pregunta dramática que siempre nos hace reflexionar. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará la fe sobre la tierra? ¿O encontrará solamente organizaciones? Como un grupo de emprendedores de la fe, todos organizados bien, que hacen ayudas caritativas, ¿o encontrará fe? Cuando verrà, troverà la fede sulla terra. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará la fe sobre la tierra? Esta pregunta está al final de una parábola que muestra la necesidad de rezar con perseverancia, sin cansarse. Por tanto, podemos concluir que la lámpara de la fe estará siempre encendida sobre la tierra mientras esté el aceite de la oración. La lámpara de la verdadera fe de la Iglesia estará siempre encendida sobre la tierra mientras esté el aceite de la oración. Y eso es lo que lleva hacia adelante la fe. Y lleva hacia adelante nuestra pobre vida, débil, pecadora, pero la oración la lleva hacia adelante con seguridad. Es una pregunta que nosotros los cristianos tenemos que hacernos. Rezo. Rezamos. ¿Cómo rezo? Como los papagayos. ¿O rezo con el corazón? ¿Cómo rezo? Rezo seguro que estoy en la Iglesia y rezo con la Iglesia. O rezo un poco según mis ideas, y hago que mis ideas se conviertan en oración. Esto es una oración pagana, no cristiana. Repito, podemos concluir que la lámpara de la fe estará siempre encendida sobre la tierra mientras esté el aceite de la oración. Y esta es la tarea esencial de la Iglesia: rezar y educar a rezar.
transmitir de generación en generación la lámpara de la fe con el aceite de la oración. La lámpara de la fe que ilumina, que sistema las cosas como están y solamente se puede ir hacia adelante con el aceite de la fe. Sin la luz de esta lámpara no podremos ver el camino para evangelizar. Es más, no podremos ver los rostros, no podremos ver el camino para ver bien los rostros de los hermanos a los que acercarse y servir. No podremos iluminar la habitación donde encontrarnos en comunidad. Sin la fe todo cae. Y sin la oración, la fe se apaga. Fe y oración juntas. No hay otra vía, no hay otro camino. Por eso la Iglesia, que es casa y escuela de comunión, es casa y escuela de oración. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis reflexionamos sobre la Iglesia como maestra de oración. Es bueno recordar y agradecer a las personas que desde que éramos niños y a lo largo de toda nuestra vida nos enseñaron a rezar. En los momentos de oración que compartimos tanto en la familia, que es la iglesia doméstica, como en la comunidad parroquial u otros grupos cristianos, descubrimos que crecemos en la fe a medida que aprendemos a rezar y profundizamos en esta experiencia. La vida cristiana no está exenta de momentos de crisis y dificultades. Lo vemos en el testimonio de los santos, en las pruebas que tuvieron que afrontar. Pero ellos nos enseñan que el secreto para seguir caminando en la fe es la fuerza de la oración, pues gracias a ella pudieron perseverar y sostener a otros en su peregrinar. Sigamos su ejemplo. Tengamos en cuenta que cuando el maligno quiere combatir la Iglesia, lo primero que hace es tratar de impedir que recemos, para apagar en nosotros la luz de la fe. Una de las principales tareas de la Iglesia es rezar y enseñar a rezar a las nuevas generaciones. Y a lo largo de la historia siempre han surgido comunidades y grupos dedicados a la oración. Si no rezamos, la fe se apaga. No podemos ver los caminos para evangelizar ni reconocer los rostros de los hermanos y hermanas que nos necesitan. Por eso la Iglesia, que es casa y escuela de comunión, está llamada también a ser casa y escuela de oración. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos a Cristo resucitado que nos ayude a mantener encendida la lámpara de la fe, que la renovemos a diario con el aceite de nuestra oración humilde y perseverante, y que nos envíe su Espíritu para poder llevar su luz a todos. Que Dios los bendiga.